Yo estoy segura de que a nuestro siguiente invitado, pese a su larga trayectoria, no se le habrá olvidado todavía cómo fueron sus inicios, ¿no? Todas esas prácticas que tuvo que realizar y que desarrollar. Así que, bueno, probablemente, aunque me habré dejado algún paso, él nos lo va a contar mucho mejor ahora, porque además quien nos visita tiene una extensa trayectoria como especialista en derecho medioambiental y ha gestionado procesos judiciales muy complejos. Además, ha desempeñado puestos que son claves dentro de la estructura de la Fiscalía Española. Así que es un privilegio presentar hoy al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Encantada. Muchas gracias. Encantada. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un placer poder estar aquí y poder compartir con vosotros lo que queráis. Es decir, que si alguien me quiere interrumpir o hacer alguna pregunta o que explique alguna cosa mejor de lo que lo estoy explicando, por supuesto, es el momento y estaré encantado. Así será más dinámico lo que tenga que hacer. Ponen ahí 24 minutos. Igual es mucho que una persona esté 24 minutos charlando o hablando. Bueno, me toca de alguna manera contaros qué es ser un fiscal o qué es ser fiscal. Me lo han preguntado antes y yo creo que para entender lo que es ser fiscal os tendríais que poner desconectar la cabeza, desconectar el cerebro de lo que podáis haber leído en los últimos 3, 4, 5, 6, 7, 8 años y, por supuesto, en el último año de lo que es el fiscal o la fiscalía. Porque no se parece en nada a lo que leéis en los periódicos. No por el Fiscal General del Estado, honestamente, que conmigo podéis hacer o decir lo que queráis, sino por la institución de la Fiscalía, lo que es la Fiscalía Española. Si hay algo de lo que podemos estar orgullosos, los españoles como tal, es de tener al Ministerio Fiscal, tener una institución formada por 2.800 profesionales. Fijaos qué poquitos somos, qué poquitos somos y la importancia que tiene, que se dedica fundamentalmente a intervenir en los procesos penales, pero también en los civiles, pero también en los contenciosos, siempre que haya un interés público digno de protección, siempre que haya una persona vulnerable, un menor o alguien haya visto violentados sus derechos fundamentales. Esa es nuestra labor como fiscales. Por lo tanto, no somos los abogados defensores o los abogados del pueblo, somos quienes lo público, quien el Estado ha decidido que vamos a representar los intereses de la ciudadanía. Si no existieran los fiscales, si no hubiera una acusación pública o el sostenimiento de una pretensión pública, pues todos los delitos de este país en los que no hay nadie empujando para que se condene a nadie, no se podrían sostener. No podríamos hacer políticas públicas de prevención del delito, es decir, no podríamos ver dónde está haciendo más daño la delincuencia en un sitio que en otro y poner ahí personas que las persigan. Las policías no sabrían cómo realizar su trabajo para que sus tesis fructificaran dentro de los tribunales. Los jueces no sabrían a qué atender, de qué manera una tesis acusatoria se puede probar en juicio o no. Luego, nuestra labor es muy importante, absolutamente importante y fundamental, crucial en el Estado de Derecho. No hay ningún país del mundo que no tenga una fiscalía. No lo hay. Acaba de estar la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y si os imagináis lo que es un juez, yo creo que cualquiera de vosotros podría definir perfectamente qué es un juez y qué estatus tiene un juez. Un juez es una persona que pone el ordenamiento jurídico, el Estado, que debe ser independiente, que debe ser imparcial, que nadie puede molestarlo y que tiene unas garantías para que tome una decisión conforme a derecho sin ser inquietado por nadie. Ese estándar de juez lo entendemos todos, lo entienden todos los países del mundo y en todos los sitios es igual. Ahora, si preguntáis qué es un fiscal, en cualquier lugar del mundo os encontraréis con 1000 respuestas diferentes. No hay un modelo de fiscal. De hecho, todos los países del mundo van buscando un modelo de fiscal que sea eficiente. ¿Por qué? Porque es una figura un poquito rara, que está entre lo judicial, nosotros pertenecemos al Poder Judicial, somos autónomos de ese Poder Judicial,
y también una actividad de promoción de la justicia desde lo público, dirigido por una institución centralizada y jerarquizada. Porque la función fundamental de la Fiscalía, y lo quiero decir como es asegurar la seguridad jurídica de un país. Es que todos los ciudadanos de un país tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones en todas las partes del territorio, porque somos una institución que está en todas partes, a diferencia de otros lugares y de otros órganos judiciales. ¿Qué hace falta para ser fiscal? ¿Qué camino tenemos que recorrer para ser fiscal? Bueno, Ana os lo ha explicado antes. Para ser juez hay que seguir una oposición, primero un test, un temario con unos temas que hay que decir oralmente y después, pasas esos tribunales evaluadores, vas a una escuela de jueces. Ser fiscal es exactamente el mismo proceso. De hecho, las oposiciones se convocan conjuntamente. La oposición de juez y la oposición de fiscal es la misma. Una vez que has aprobado la oposición, tú eliges la carrera a la que quieres pertenecer. ¿Quiero ser juez o quiero ser fiscal? Lo eliges en 24 horas, quizá un poco precipitado. En 24 horas decido qué camino seguir en mi vida, el de la judicatura o el de la fiscalía. ¿Qué diferencia hay entre ser juez y ser fiscal? De la noche al día. Son carreras completamente distintas, completamente diferentes. El juez decide, el fiscal propone. El juez está solo, el fiscal está acompañado siempre por un mismo colectivo. Los fiscales tenemos que hacer lo mismo en todo el territorio del Estado, porque es nuestra esencia, trasladar las mismas tesis jurídicas para que todos os sentáis iguales ante la ley. Los jueces tienen un arbitrio, tienen una capacidad de discernir entre ellos, de a veces disentir lo que dicen unos de otros, hasta que el Tribunal Supremo diga cuál es la tesis jurídica. Pero mientras tanto pueden seguir tesis alternativas. Por lo tanto, son funciones absolutamente distintas. Si os interesa el colectivo, si os interesa trabajar en equipo, la solución es la Fiscalía. Si asumís responsabilidades individuales, si queréis formar vuestro propio criterio sin ser influidos por nadie, vuestra función es claramente la judicial. Ni más ni menos, ni mejor unos que otros, ni más independientes unos y más dependientes otros. Nuestro criterio, nuestra manera de formar criterio en la Fiscalía es una forma compartida entre todos. La Fiscalía no se construye de arriba abajo, como muchas veces parece, que el fiscal general del Estado, en este caso mi persona, es quien decide lo que se hace en cada procedimiento de España. No es así en absoluto, es al revés. Es la Fiscalía General la que se alimenta de lo que ocurre abajo. Es desde abajo donde se proponen tesis para que sean aceptadas por la colectividad, por todos. Y en un colectivo, al final, alguien tiene que tener la última palabra y, en este caso, le toca al fiscal general. Pero eso no significa ni arbitrariedad, ni falta de imparcialidad, ni seguir directrices distintas. Quiero contaros una cosa. Preferiría que me interrumpierais, pero si no os voy contando cosas. Quiero contaros una cosa muy importante para este país. Estamos en un momento en el que no solo la digitalización es importante, no solo el acceso a las nuevas tecnologías están transformando la justicia y nuestra forma de ver el mundo, no solo nos están dando herramientas, sino también visiones diferentes de lo que somos, sino que también la justicia, el modelo de justicia penal de este país tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Es inevitable que cambie. Y estoy hablando de que ahora mismo en España quien investiga son los jueces de instrucción. Y el modelo de todos los países del mundo, excepto nosotros y alguna honrosa excepción, el modelo es que sea la Fiscalía quien investiga. Esto se puede ver desde muchos puntos de vista. Podemos analizar desde muchas maneras diferentes. Lo mediático, lo espectacular, es focalizar los casos tan mediáticos de aforados, de corrupción de personas importantes de este país, para decir que la Fiscalía no puede investigar porque está influenciada por el Ejecutivo. Ya sabéis que el fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno y parece ser que ese nombramiento contamina a 2.800 magníficos profesionales que hacen su trabajo de una manera extraordinaria. No es así, evidentemente no es así. Ese propio colectivo tiene formas de disentir, de manifestarse, de que sus tesis prosperen. Pero a lo que voy, la diferencia entre un principio, entre que el juez de instrucción sea quien investigue los procedimientos en un país y sea una institución como la Fiscalía, es fundamental. Es absolutamente fundamental. En España tenemos la figura del juez de instrucción, es una figura que existía en otros países, en el que una sola persona tiene la capacidad de investigarte, de investigar tu patrimonio,
de entrar en tu domicilio, de imponerte una medida cautelar y de decidir si vas a juicio o no. Una sola persona. Esto es mucho poder, evidentemente, es un poder enorme, enorme. ¿Cómo han corregido este poder otros países del mundo? Bueno, diversificando, haciendo que este poder, que es tan grande, se convierta en otra cosa. ¿Y qué hacemos con los jueces? ¿Los convertimos en actores del proceso? ¿Los hacemos investigadores o dejamos que el juez siga siendo juez? Y lo que han hecho otros países del mundo es encomendar a una institución, que es la Fiscalía, esa investigación. La Fiscalía propone y el juez de garantías decide, pero no es a la vez el delantero centro y el árbitro del partido. No, el juez lo que es el juez de instrucción, el juez de garantías que decide entre dos tesis, la de la acusación y la defensa, si se puede inmiscuir en la vida de la gente, si puede vulnerar alguno de sus derechos fundamentales, si puede meter en prisión a una persona, si puede cambiar de trámite procesal. No sé si quieres decir algo. Quería hacerle una pregunta. Soy estudiante de primero de Derecho Terciario. La retirada de la acusación pública, aunque haya acusación particular que continúe intentando acusar, implica, en la mayoría de ocasiones, la retirada de la acusación del fiscal implica una absolución. Por lo tanto, ¿cree usted que el fiscal tiene un papel más importante dentro del juicio oral del que el ciudadano cree, ¿no? Vamos a ver, en casi todos los países del mundo el fiscal tiene el monopolio de la acusación. Es decir, no hay ni acusaciones particulares ni acciones populares. Acusación particular es cuando el perjudicado ejerce la acción penal, acción popular es que cualquier ciudadano de este país ejerce la acción penal. Acusación particular es cuando te pegan, por ejemplo, y tú eres la persona herida y quieres que se castigue a esa persona con una determinada pena. Acción popular serían quienes han visto esa pelea y dicen a este señor hay que castigarle porque es muy peligroso. Casi todos los países del mundo, como digo, tiene el monopolio de la acusación el Ministerio Fiscal. Y es lógico que el peso de la acusación de una institución que tiene una serie de contrapesos antes de tomar una decisión, que lo hace de una manera profesional y sobre todo por una razón. Nuestro interés es un interés público. Nuestro interés solo es un interés público. El perjudicado legítimamente tiene un interés porque ha sido el perjudicado por una acción. Quiere, entre comillas, pues si a cualquiera nos pasa una desgracia, queremos que esa persona pague con todas las consecuencias. No hace una balanza con otros intereses del Estado, con otros intereses de otras víctimas, con otros intereses del propio proceso. Quiere que su tesis acusatoria vaya adelante. Y las acciones populares pues se deben a muy diversos motivos. Hay acciones populares que se deben a un interés mediático. Así empezó la acción popular en España. Así empezó porque había unos periodistas que querían introducirse en un proceso para conocer qué pasaban. Y estamos hablando de hace 2 siglos. Así empezó. Pero también hay intereses políticos, también hay intereses mediáticos, también hay intereses religiosos, también hay intereses económicos. Frente a una acusación pública que solo tiene un interés público, nos encontramos con unos actores en el proceso que tienen otro tipo de interés. Yo creo que lo público debe prevalecer. ¿Cómo? Poniendo todos los controles que haga falta en esa acción pública, en esa acusación pública. Pero, desde luego, un interés particular, un interés privado, no puede prevalecer sobre un interés público. Por eso es normal que tenga más protagonismo en el proceso el Ministerio Fiscal y porque es nuestro trabajo, estamos acostumbrados a hacerlo. Ahora, también a veces prosperan las acciones populares, también prospera la acusación particular y la tesis del Ministerio Fiscal no prospera. Porque los juicios son así. Los juicios se hacen ante el juez, que es quien decide entre diferentes tesis. Puede haber muchas tesis acusatorias y una solo de defensa, y es la alternativa que tenemos. Pero yo quería incidir en la instrucción, en la investigación del fiscal. Como digo muchas veces, parece que solo los casos mediáticos que están en la prensa son los que nos obligan a decir fiscal sí, fiscal no, acusación particular sí, acusación particular no. ¿La instrucción la debe llevar el fiscal o no la debe llevar el fiscal? Yo creo que es un error, un enorme error de concepto. Trasladar el funcionamiento de la justicia a los casos mediáticos que hay en un país, a los casos de aforados, a los casos de políticos, a los casos de corrupción. La justicia española es muchísimo más.
Y los peligros que tiene la sociedad española son muchísimo más importantes que definir la justicia como los 10, 12, 15, 20 casos que vemos en los titulares de los periódicos, que además todos y cada uno de ellos sería discutible qué ha hecho o qué ha dejado de hacer la Fiscalía. Porque la justicia de un país solo puede dar una respuesta a las nuevas formas de criminalidad si es una institución la que encabeza esa persecución penal. El modelo de juez de instrucción, apegado al territorio, con su pequeño espacio del partido judicial, tiene que decaer porque no somos capaces los países, los estados, de hacer frente a las nuevas formas de delincuencia con un sistema de asignación de recursos, ya solo de asignación de recursos, parcial y dependiente de una organización política del siglo XIX. Solo son las instituciones que se comunican entre sí, que pueden atender a todo el espacio de un país, que se pueden especializar, que pueden funcionar en vertical y en horizontal, quien puede dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia. Porque la especialización es fundamental para el trabajo que hacemos. Y los jueces no se pueden especializar. Los jueces son jueces de todo en los partidos judiciales en los que hay juzgados mixtos y jueces de instrucción en general en aquellos en los que tienen un partido judicial más amplio. Y la especialización sí la podemos hacer los fiscales, porque podemos mover los recursos, podemos dedicar fiscales, fijaros, a medio ambiente, a criminalidad informática, a civil y personas con discapacidad, a cualquier especialidad que os podéis imaginar, incluso las más novedosas. Podemos hablar de delitos de odio, podemos hablar de delitos contra la administración pública, podemos hablar de delitos contra la hacienda pública. Las cosas más complejas, las más complicadas, desde la especialización se puede hacer. Y la Fiscalía además tiene la capacidad de autoformarse, de contagiar dentro de un colectivo a los compañeros para el que no sepa mucho de una cosa será auxiliado por todos nosotros. Por eso, porque orgánicamente es imprescindible para un país, debemos cambiar el modelo de justicia penal. Y si hace falta cambiar algo dentro de la Fiscalía, la cambiamos, no hay ningún problema. Pero despreciar todo el potencial de una organización que tiene parangón en el resto de los países del mundo, que ya lo hacen de esa manera, bueno, es ponerle trabas a algo que inevitablemente va a pasar. E inevitablemente va a pasar. No se va a sostener la persecución de los delitos si no es la Fiscalía como órgano, como institución, la que encabeza esa búsqueda. Bueno, nadie tiene ninguna pregunta que hacer, nos interesa nada de la Fiscalía. ¿Queréis que siga traca con mi rollo? Sí. Bueno, si queréis os cuento, cuando entra un fiscal, porque os puede interesar, tú estudias tus años de oposición, por cierto, va a haber muchas plazas en los próximos años, no sé si os lo ha dicho la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, se esperan unas 2.500 plazas en los próximos años, va a hacer falta sangre nueva, va a hacer falta renovarnos. Nosotros somos carreras envejecidas, somos hijos del baby boom, ya llegamos a edades de jubilación y eso hay que renovarlo y además la justicia necesita gente. Necesitamos también otro espíritu, necesitamos que las nuevas generaciones, los nativos digitales, quienes manejáis la información de otra manera, accedáis a la justicia, porque nosotros nos ha pillado a casi todos un escalón diferente en el que trabajábamos de una manera y ahora tenemos que trabajar de otra. Eso es muy importante porque también percibimos la realidad social de una manera distinta como la percibís vosotros. No estamos en el día a día como estáis vosotros. La renovación generacional es indispensable en cualquier colectivo y más en un colectivo que tiene que impartir justicia, que tiene que estar al cabo de lo que ocurre en la calle. Bueno, vais a tener esa posibilidad. Va a ser más fácil acceder a una oposición, hay un sistema de becas, hay una visión más amplia de lo que debe ser el conocimiento jurídico que nos va a permitir avanzar en eso. Pero una vez que lleguéis, que elijáis ser fiscales, cosa que os recomiendo absolutamente frente a la judicatura, a partir de aquí la Fiscalía ofrece algo que no ofrecen quizá otros colectivos y es una capacidad de encargaros de asuntos muy importantes, por un lado en el día a día, pero por otro lado de especializaros y formaros. La carrera fiscal, que así se llama, es una carrera apasionante porque permite una horizontalidad, podéis ir a cualquier destino de España que os plazca, permite una especialización, podéis dedicaros a materias que sean más de vuestro agrado. Como os he dicho, prácticamente todo el elenco de delitos supone una especialización dentro del Ministerio Fiscal y también podéis adquirir puestos de responsabilidad. También podéis aspirar a ser jefes, ser decanos, es decir, toda una estructura jerárquica que tenemos en nuestra organización. Pero también permite una cosa, y está bien saberlo, y es una proyección internacional muy importante.
La Fiscalía Española se comunica con todas las fiscalías del mundo, con todas, especialmente en el ámbito comunitario, en el espacio judicial común de la Unión Europea. Y la Fiscalía ofrece continuamente posibilidades de promoción profesional y de adquisición de conocimientos, pero también de participación en los tribunales de justicia de la Unión Europea, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la Comisión Europea. También te permite ir a otros países, por ejemplo, de Sudamérica, a participar en escuelas de formación, en proyectos de capacitación, en compartir experiencias, en montar fiscalías. La Fiscalía Española, para que os hagáis a la idea, la Fiscalía Anticorrupción Española ha montado las Fiscalías Anticorrupción de muchos países del mundo, de Bulgaria, de Albania. La Inspección Fiscal Española participa también en proyectos para ver si los fiscales lo hacemos bien o mal. Eso solo se puede hacer desde la carrera fiscal. Esas capacidades de trasladar nuestros conocimientos a otros países solo se puede hacer en espacios de cooperación que nos da la propia Fiscalía. Y si no se nos dan muy bien los idiomas, tenemos toda América Latina, tenemos toda Iberoamérica. Iberoamérica es un campo abonado para la Fiscalía Española. La facilidad con la que nos entendemos con los sistemas procesales de Iberoamérica, la facilidad con la que nos entendemos en lo jurídico con los compañeros y con las compañeras de toda Iberoamérica es absolutamente alucinante. Provenimos de una misma raíz jurídica, estudiamos unas mismas bases jurídicas, unas mismas fuentes, prácticamente hasta el siglo XIX, compartidas y después en el estudio y la dogmática mucho más, y es usar el mismo lenguaje. Os pongo un ejemplo. Cuando se transpone una directiva comunitaria, los 10 primeros folios de la directiva es qué significa una silla. Silla es el lugar donde se sienta la gente. Hay que definirlo para Europa, lo que es una silla. En inglés, en alemán, en español, en búlgaro, en checo, en cualquier idioma. Y hay definiciones de lo que son las cosas. Nunca encontramos con ningún colega de un país iberoamericano ninguna dificultad en el idioma y sobre todo en el concepto jurídico. Nos entendemos a la primera, no necesitamos transportar nada y sobre todo también aprendemos a la primera de todos ellos. ¿Y qué hemos aprendido en la Fiscalía Española? Bueno, fundamentalmente que ellos, Iberoamérica, sí ha hecho ese traslado, sí ha cambiado el modelo de investigación penal, sí ha partido de lo que éramos nosotros, porque prácticamente tenían leyes similares a lo que es nuestra ley de enjuiciamiento criminal todavía, y sí han dado el tránsito a un sistema acusatorio puro en el que el fiscal realiza la investigación, independientemente prácticamente del modelo de país, del modelo constitucional, republicano, de la forma de organizarse, de la forma de elegir a sus gobernantes. Independientemente de todo eso, prácticamente todos los países de Iberoamérica tienen un sistema en el que investiga el Ministerio Fiscal. Por algo será. Y los países europeos exactamente lo mismo. Queda algún residuo en Francia con la figura del juez de instrucción, que comparte instrucción en determinados delitos graves con el Ministerio Fiscal, pero hay una uniformidad de sistemas. Tan uniforme es el sistema europeo que se ha inventado lo que llamamos la Fiscalía Europea, es decir, una fiscalía supranacional que no depende de la Fiscalía Española y que sí que investiga, que sí que tiene esa facultad de investigación. Luego nos encontramos en España que hay una Fiscalía supranacional que investiga y una Fiscalía nacional que no, porque somos muy raros en Europa. Por eso es imprescindible que nos metamos en la cabeza, que veamos que tiene que haber un cambio de modelo procesal. Y tiene que haberlo porque es la única manera de combatir el crimen transnacional, el tráfico de drogas, la única manera de recuperar activos, la única forma de que los delitos en la nube, que en el ciberespacio, que en aquellos lugares que no son lugares puedan ser perseguidos. Es la única forma. Y en ese proceso de transformación estamos, en ese proceso de compartir información y conocimientos está la Fiscalía Española. Y si os aburrís de ser fiscales no pasa nada. Deja uno la toga y se pone a ejercer, que también otra ventaja que tenemos los fiscales es que estamos en juicio continuamente. Es decir, sabemos cómo es el trabajo de los abogados y somos capaces efectivamente de sostener una acusación y una defensa como lo hace cualquier letrado. Luego la Fiscalía te da un campo de acción enorme, enorme. Ojalá hubiera más fiscales en este país ocupando puestos de responsabilidad, porque tenemos una visión de país diferente, os lo puedo asegurar. Y si no hay más preguntas, terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna curiosidad? En manos de los fiscales en lugar de los jueces. Bueno, una muy sencilla.
la especialidad y la capacidad de estar en todas partes. La capacidad de que no nos limite una investigación al partido judicial donde se están cometiendo los hechos. El sistema está diseñado para los delitos clásicos, un homicidio, un robo, pero los delitos que preocupan a las sociedades ahora no son esos delitos. Los delitos que preocupan a una sociedad completa son aquellos que pueden, de alguna manera, influir en cómo se desarrollan. Sociedades muy avanzadas, como la belga o la holandesa, países modelo, ahora mismo el cibercrimen, la criminalidad organizada está cogotando esos sistemas de organización, está cogotando esas sociedades. Y la Fiscalía permite que no solo te centres en lo que ocurre en un sitio concreto, sino que puedas trasladar todo esto a otros espacios. Permite además que se unifique la persecución de los delitos, que se unifique, que se persiga de la misma manera en todas partes, no si en un partido judicial hay una persona más proclive a conocer determinada delincuencia, no si es de una manera o de otra, sino será una respuesta uniforme al crimen. Creo que son todo ventajas, Y si hay inconvenientes, otros países los han solucionado. Basta con copiar modelos y basta con que nos atrevamos. Gracias. Pues nada más. Muchas gracias. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, nada. Quería preguntarle cuál es el proceso cuando... Esto me lo pongo así. ¿Cuál es el proceso cuando un juez o un fiscal es imputado? ¿Es el mismo proceso que con un ciudadano normal? Te lo digo con conocimiento de causa, sí, el mismo. Exactamente el mismo. La diferencia es lo que llamamos el aforamiento. El aforamiento es que no te instruye y te enjuicia el mismo juez que le tocaría a un ciudadano. Pero el aforamiento no solo lo tenemos los jueces y los fiscales, lo tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo tienen también determinados órganos de gobierno de las comunidades autónomas. Pero sí, es el mismo, con las mismas garantías, exactamente igual. Muy bien, muchas gracias.